Buenos días, estimado público, estimados gerentes, tanto del sector público como privado, estimados gerentes y directores del centro del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, INVI. Quiero en la mañana de hoy hacer referencia a un tema básico para el gerente y el líder, como es cómo decodificar o cómo aplicar la decodificación o cómo debe decodificar el gerente su pensamiento intelectual. Cómo esa decodificación que tiene que tener el gerente. Cuando hablamos de decodificación nos referimos que el cerebro tiene más de 1000 códigos, cientos de códigos, donde cada código está codificado, donde cada código juega un papel importante dentro del ser humano. Un código que tiene que ver con salud, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con la parte económica, que tiene que ver con la parte emocional, que tiene que ver con la parte intelectual, etcétera, etcétera. El ser humano tiene una cantidad de códigos que están codificados, que no lo aprende a descodificar, no le da importancia, porque es un tema que es poco tratado, es un tema que no se va a conocer, lo manejan más que todos los psicólogos, los psiquiatras y los expertos de esta en el área de conducta. Pero es importante que el gerente conozca que tiene una herramienta fundamental para entender mejor a todo el recurso humano que está a su alrededor, para entender mejor todo lo que está alrededor de su organización. Cuando el gerente aprende a decodificar, se convierte en una persona totalmente habilidosa, en una persona más inteligente, en una persona capaz de analizar, de interpretar o de estudiar el pensamiento de la otra persona. En otras palabras, puede descubrir qué está pensando esa persona. Porque cuando el gerente aprende, o el líder, a decodificar, donde es una herramienta que tiene en el cerebro, que está, como uno dice, está como dormida, porque no hay una experiencia de cómo hacerlo. Uno en la práctica observa muchas personas que no han estudiado, que han desarrollado un grado de decodificación del cerebro, es decir, un grado de decodificar todos los códigos más importantes que están en su parte cerebral. Y eso lo hace una persona donde va a tener más confianza en analizar, en pensar lo que tiene el ser humano. Por eso es que uno escucha en el ambiente que hay personas que aprenden a adivinar. No es que adivinan, sino que en una forma inconsciente o subconsciente desarrollan esta capacidad intelectual de estudiar la mente del ser humano. Y lo logran con experiencia, sin necesidad de seguir un patrón, una metodología, sino que en primer lugar aprenden a estudiar los rostros del ser humano. Es importante cuando uno quiere conocer más lo que tiene esa persona en su mente, más que todo en su mente, ese pensamiento, que se puede descubrir. Porque vamos a recordar que el ser humano, de una manera que científicamente a lo mejor no está comprobado, pero uno se puede comunicar con otra persona. Hay una capacidad de comunicación. Hay una capacidad de que la persona que se está estudiando pueda transmitir toda la información que quiere el gerente o que quiere el líder. Cuando el líder aprende estas cosas, se hace una persona que tiene un alto potencial en la toma de decisiones, tiene un alto poder
para comprender y entender todo lo que está a su alrededor. Por eso es que descodificar el cerebro permite estudiar las imágenes que puede tener esa otra persona. Es como copiar ese código que tiene la persona, es como copiar o escanear ese código que tiene la persona que le va a transmitir información. Y uno lo observa, a lo mejor muchas personas, lo que están en la parte de investigación policial, uno observa que son personas que se hacen expertas en estudiar la conducta del ser humano. A lo mejor de llegar un poco más allá con ese pensamiento lógico de la persona. No hay un patrón para que nos sirva, no hay un patrón que nos sirva para entender cómo decodificar nuestro cerebro, que nos permita comunicarnos. Hay cosas que me hace pensar a veces, uno ha soñado, porque parte de esa decodificación es parte de soñar, es parte de pensar, es parte de reflexionar analíticamente de lo que uno quiere estudiar. Y uno se sorprende muchas veces que ha soñado que va a ver una persona y se la consigue. Quiere decir que uno no lo puede demostrar, pero hay un patrón que a lo mejor tendrá que hacer un estudio muy especial, los científicos a lo mejor lo han hecho. ¿Cómo hace uno para conectarse con esas personas? Entonces, el ser humano, cuando aprende y se da cuenta que tiene un potencial en su cerebro, tiene una serie de códigos que están ahí inertes, que están ahí inactivos porque no lo sabe desactivar, pero cuando aprende esto se transforma en un ser con más poder, se puede decir, con más poder mental de estudiar al ser humano. Y hay personas que aprenden a estudiar los rostros de las personas. La mirada de una persona dice mucho. El movimiento de las cejas dice mucho. El movimiento de los labios dice mucho. El movimiento de las manos dice mucho. Cuando uno aprende a interpretar ese esquema humano que está allí y uno empieza a descifrar, uno mentalmente se da cuenta cuál es la conducta o el comportamiento de esa persona. Ahora, la idea es que todo gerente, todo líder aprenda a decodificar sus códigos y le dé importancia a aquellos códigos que van a favorecer al talento humano. Porque la idea es que él descubra, que él indague qué importancia o qué herramienta puede aplicar para que el ser humano que tiene ciertos problemas, a lo mejor tiene problemas emocionales, a lo mejor tiene problemas de depresión, a lo mejor tiene problemas de angustia, a lo mejor tiene problemas económicos, a lo mejor tiene problemas dentro de la organización. Entonces, la decodificación permite estudiar esto. Pero a medida que el ser humano, el gerente o el ser humano, profundiza más el comportamiento de la conducta de la persona, se hace un experto de una manera indirecta en conocer el pensamiento de la persona. Porque es algo que uno no se lo puede explicar, pero uno lo ha logrado. Yo con los años, sin darme cuenta, muchos años atrás, inclusive cuando estaba joven, en el sector donde yo me levanté, en un hogar cristiano, yo aprendí a leer la mente, que no quiero entrar en detalle, y demostraba para que yo mismo comprobara si es verdad lo que yo estaba haciendo. Yo aprendí a leer los números que estaban en el ser humano, en su mente. Aprendí muchas cosas. Y a lo mejor en el ámbito cristiano, mi padre era pastor, mi madre era pastora. A lo mejor pensaban que, bueno, que era un espíritu maligno lo que tenía, no. Es que en una forma, hay seres humanos que muy joven, cuando desarrollan una destreza,
cuando desarrollan una madurez, cuando desarrollan un pensamiento estratégico, le permite estudiar y comprender, porque los que están a nuestro alrededor son, la mayoría de ellos son seres muy débiles, son personas que ingenuamente no están pensando, que se analiza su pensamiento. Y yo observaba en mi sector personas que ni remota idea tenía que uno lo estaba analizando, lo estaba observando. Pero en medio, a lo mejor la necesidad te obliga a hacer eso. Porque yo recuerdo que a los 9 años yo era una persona muy madura, era un niño prácticamente. Claro, tenía unas características que no entran en detalles especiales, donde me permitió desarrollar mi mente. Una mente más que estudio de conducta. Y era difícil que a mí me engañaran. Era muy difícil. Donde yo comprendía mejor a mis padres, a los que están a mi alrededor. Porque de una forma, por eso yo digo que el inconsciente, el subconsciente, tú lo vas a desarrollar. No hay que estudiar esto. No hay que tener un doctorado. Y con el tiempo me hice experto. Y ahora con los años, cuando tengo 40 años estudiando con conducta humana, de diferentes tipos de conducta, uno se hace experto en entender lo que está al frente. Yo he dado conferencias en el mundo, en el ámbito, en el ámbito cristiano. Yo he dado conferencias a empresarios y uno está estudiando conducta. Yo he dado conferencias en el ámbito militar donde hay tantos problemas de conducta y me convertía en una persona de ayudarlos a crecer. Porque a veces, vean lo interesante cuando el gerente aprende a decodificar esos códigos que están ahí en el cerebro. Perfectamente cuando decodificamos los códigos que necesitamos, porque tenemos miles de códigos en el cerebro. Es como usted toma un control y empieza a cambiar los canales. Es algo tan perfecto que nos permite visualizar cualquier cosa. Nos permite pensar cualquier cosa. Yo le digo como gerente, que me considero un gerente nato, me asusto, porque he llegado a un nivel de profundidad en cuanto al estudio de conducta y en cuanto al estudio de comprender o de llegar o de indagar el pensamiento de esa persona. Repito, eso no se aprende en 2 días, eso no se aprende en un mes, eso no se aprende en una semana, en un año, eso se aprende con la experiencia, eso se aprende cómo usted maneja su cerebro, cómo usted aplica los códigos, cómo usted tiene las herramientas para estudiar la conducta de las personas que están a su alrededor. Y a veces uno se asusta, porque lo que uno descubre en toda persona tiene problemas. Pero cuando uno quiere conocer un problema específico, uno lo logra. Otra palabra, decodificar. Estudiar la mente es ser, en primer lugar, un buen observador. Un buen observador de las personas que deseamos estudiar o de las personas que deseamos estudiar dentro de la organización. Es difícil que un subalterno engañe a un gerente cuando tiene esta capacidad. Es muy difícil. Ahí donde se dan 2 razonamientos perfectos que el gerente tiene que aplicar. Es el razonamiento lógico y el razonamiento, vamos a decir, el pensamiento del corazón. ¿Cómo tiene que pensar un gerente? No con el corazón. Tiene que pensar con el razonamiento lógico cuando hay un problema entre la organización. Y por eso se dice, hay una lucha entre el corazón y el razonamiento lógico. El razonamiento lógico se opone al pensamiento del corazón. Porque a nosotros nos puede llegar cualquier subalterno llorando con un problema, no reconoce lo que ha hecho y nos convence. Pero cuando usted tiene un grado de madurez, cuando usted tiene un grado de perfección en entender y en estudiar conductas, es muy difícil. Si hay que tomar una decisión, se toma como debe ser. Porque le sigue haciendo daño a la organización.
Si ese subalterno cometió un error y usted lo perdona, lo vuelve a cometer y lo vuelve a cometer. Hay que sancionar. Hay que tratar que esa persona pueda crecer. Y si no vamos como nos castigaban nuestros padres, que es totalmente ahora que no hay las leyes y por eso es que hay tanta libertad en las nuevas generaciones. Nuestros padres tomaban una decisión, cuando uno cometía un error no lo daban ni pensar, era castigado como debe ser. Y uno razonaba, uno pensaba. No es complacer al subalterno, sino ayudarlo a crecer. Entonces, el razonamiento lógico, partiendo de cuando hemos aprendido en verdad a decodificar nuestro cerebro, busca la perfección, busca de que se puedan lograr los objetivos, busca el entendimiento con el subalterno. Y repito, uno de los elementos fundamentales es la observación. Yo soy muy observador. No necesito a veces mirar de frente a la persona, como un flash, como pasa, ya como que uno escanea a la persona, es escanear. Escanear con el reflejo de la persona cuando hay una experiencia, porque uno capta los movimientos, uno capta su forma de actuar, lo escanea y llega más allá de lo que tiene esa persona. Por eso es que uno observa, repito, en la práctica, cuando personas tienen problemas y va un experto que no es profesional y le dice su problema, usted tiene este problema así, 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 su problema es esto, tómese esto, porque ya lo he escaneado, ya lo he estudiado, usted le ha dado todos los elementos para que él le diga lo que tiene, porque un alto porcentaje no sabe el potencial que tiene su cerebro. Un alto porcentaje de los seres humanos no saben que tienen unos códigos que perfectamente lo pueden ayudar a crecer. Por eso es que muchos cuando van a un médico con una enfermedad X, y como el médico no tiene una visión holística, le dice usted al paciente, usted le quedan 6 meses de vida. Ya usted escaneó eso, usted lo copió en su cerebro, porque eso es lo que le está diciendo el médico y usted lo considera que es el experto, lógico, es el experto. Pero usted tiene que reflexionar, usted tiene que pensar. Porque si usted se entrega, usted se muere. Yo he visto en la universidad, en mis tantos años, colegas que han ido al médico, el médico le da 6 veces una esperanza de vida de 6 meses y han muerto. Porque no descubrieron el potencial de sus códigos que están en el cerebro. Todo lo contrario, cuando una persona a lo mejor en el inconsciente sabe que tiene una esperanza, una fe, que va a superar una enfermedad y la supera, se sana, porque nuestro cerebro irradia una serie de cosas que uno desconoce cómo actúa. Nos ayudan a buscar el equilibrio. Cuando su cerebro, por medio de las neuronas, empiezan, nuestro cuerpo funciona como un sistema, a irradiar, a lo mejor a sanear lo que está enfermo. Y por eso te escuchan muchas personas que han superado un cáncer y se ríen, no lo que dijo el médico, que me daba 1 año de vida, ya tengo 10 años desaparecido, porque han aprendido, a lo mejor no manejan los términos, se han dado cuenta que su cerebro tiene un potencial, su cerebro tiene unos códigos que hay que aprovechar. Cuando la persona se hace experta, es una persona que actúa con seguridad. Es una persona que nadie lo va a engañar. Es una persona que está alerta y atenta con las personas que están a su alrededor. Por eso es que todo gerente, todo líder, cuando aprende a decodificar esos códigos que están en la parte neurológica de su cerebro, porque le permite tener una visión holística del ser humano, de la organización, de los que lo rodean. No, una visión holística es importante.
que todas sus neuronas pasean por su cuerpo, porque es un sistema. Lo hacen pensar y reflexionar mejor, lo hacen actuar de una manera diferente. Por eso mi experiencia, no hay que tener un doctorado en cómo decodificar nuestro cerebro, la experiencia da todo. Y a mí me asusta, porque ya uno como que alcanza el último escalafón en cuanto al estilo de conducta. Yo, en las diferentes organizaciones, y uno lo toma con tanta seriedad, lo primero que yo hago es estudiar las conductas humanas y de llegar, si es necesario, al pensamiento de esa persona. Y a veces me alejo, porque ya uno sabe quién está a su alrededor, porque no van a escuchar, no van a permitir que tú le des un consejo, porque están cerrados, porque no tienen visión holística, no tienen un mapa mental de su vida y no van a crecer. Hay personas que pueden ser líderes, hay personas que pueden ser gerentes 30, 40 años, pero no crecen, no tienen apertura de ese gran conocimiento, de esa gran inteligencia que está en su cerebro. Porque la inteligencia es diferente a la inteligencia, al razonamiento lógico, la inteligencia natural del ser humano, que usted va desarrollando, usted va adquiriendo. Mientras más inteligentes somos, más capacidad tenemos de poner en práctica los diferentes códigos que están en nuestro cerebro. Porque usted está proyectado allí. No nos damos cuenta que eso es lo más importante. Decodificar nuestro cerebro para lograr y para que la organización sea más eficiente. Porque la única manera es que los gerentes aprendan a interpretar su código y proyectarlo a los seres humanos, a conocerlos bien. Y por eso es que el 90% de los gerentes tienen los códigos, están inactivos. Y si están inactivos, no tienen relación con todos los subalternos que están allí. No se comunican, están aislados, porque tienen la mente cerrada en el pensamiento de su responsabilidad, que eso es un error. Por eso es que siempre he enseñado, los gerentes tienen que tener una visión holística. Los gerentes tienen que aprender a pensar, a hacerse un dibujo en su mente de la organización de los seres humanos, a pensar qué problema tiene Pastor Rangel, a pensar cómo solucionar su problema de un punto de vista intelectual o psicológico, a pensar que Pastor Rangel es importante en la organización, a pensar que de acuerdo a la situación puede salir de ese abismo. Para eso son los códigos, de interpretarlo, para proyectarlo y ayudarlo lo que está a nuestro alrededor. De manera que, en conclusión, todo gerente tiene que decodificar su cerebro para lograr conocer la mente de actuación de los subalternos que están a su alrededor. Espero que estos tips sirvan de reflexión de la importancia de dichos códigos, cómo convertirlos en códigos activos que sirven para la organización, sirven para los subalternos y sirven para él mismo. Espero que estos tips nos permitan pensar la importancia de conocer las mentes humanas que juegan un papel importante dentro de la organización. Muy buenos días.